En este mes estamos celebrando el mes de la Reforma Protestante. Y uno de los objetivos de los reformadores era precisamente que cada ciudadano, que cada persona pudiera tener un ejemplar de la Biblia. Como sabemos, en la Edad Media, también conocida como la Edad del Oscurantismo, había mucho analfabetismo y había muy pocos libros debido a que la imprenta apenas estaba siendo inventada por Juan Gutenberg. Y es allí donde los reformadores empezaron a llegar al pueblo para que cada persona pudiera de manera individual tener un ejemplar de la Biblia. Y ya hemos visto cómo ellos fueron perseguidos por su fe. Gente que debió animarlos, que debió impulsarlos, que debió ayudarlos de alguna manera a que la Biblia llegara a la gente, lo que hizo fue perseguirlos. Muchos de ellos fueron ahorcados, quemados en la hoguera y sus cenizas fueron esparcidas, creyendo que con esa manera terminaban con la intención que ellos tenían de que la palabra de Dios llegara a la gente. Y vamos a ver lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos 1, 2 y 3. Y ahí Jesús está advirtiendo a sus seguidores. Le dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros en este día. Dice allá: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Lea conmigo el versículo 2. Dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Y si usted ve la historia de la Reforma, muchos de estos crímenes fueron cometidos en el nombre de Dios. La religión oficial, creyendo que defendía los intereses de Dios, persiguió a los que verdaderamente querían impulsar, querían promover, querían enseñar lo que dice la palabra de Dios. Podemos decir que hay dos horas: la hora de Jesús y la hora de la iglesia. Ambas tienen un mismo significado: es dar a conocer la hora de la verdad, la hora en que la verdad se ponga de manifiesto. Y esta manifestación de la verdad tiene que pasar por un tiempo doloroso. En el caso de Jesús, cuando leemos los evangelios, vemos que Él tuvo que morir en la cruz del Calvario. Y la iglesia de Cristo históricamente ha ido pasando del martirio. ¿Se acuerdan los primeros 3 siglos que fueron de una persecución encarnizada contra ellos? Empezaron con las persecuciones de los judíos y después los emperadores continuaron con esa persecución. La iglesia de Cristo históricamente ha ido pasando del martirio a la comodidad del poder, y en los últimos años se ha ido mezclando con el humanismo y con las falsas enseñanzas, como la teología de la prosperidad y un sinnúmero de filosofías que han entrado en la iglesia y que de manera interna la vienen debilitando. Y a lo largo de estos más de 2000 años de cristianismo, la iglesia ha atravesado muchas dificultades. Si usted tiene acceso a la información de la historia universal, usted va a ver cómo la iglesia ha ido sufriendo, cómo la iglesia se ha ido llenando de corrupción, cómo la iglesia, en lugar
de enseñar la palabra de Dios, empezó a enseñar otra clase de enseñanzas que no tenían como fundamento la palabra de Dios. Y así fue como, por medio de los mismos líderes religiosos, se fueron introduciendo enseñanzas falsas. Líderes ansiosos de fama, ansiosos de poder y de ganancia económica. Y como Jesús dijo allá en los evangelios, la cizaña se fue mezclando con el trigo. Y eso es lo que se ha vivido en los últimos años. Eso es lo que se ha vivido desde hace algunos siglos. El apóstol Pablo llama a la iglesia casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Sin embargo, en estos tiempos, la verdad se ha ido diluyendo con las falsas enseñanzas. Muchos líderes religiosos han agarrado la Biblia y la han hecho a un lado, y ellos han traído sus propias enseñanzas. Sigue tus sueños, persigue los propósitos que tienes. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Esas son enseñanzas que tratan de animar a un pueblo que desconoce que este libro es la fuente única de consuelo y de esperanza y de fortaleza para el ser humano. Pero no, ellos quieren enseñar lo que la gente quiere escuchar. Y cuando la gente sale de estos auditorios, sale emocionada, deseosa de conquistar el mundo, deseosa de ser una persona exitosa, pero sus pecados que deben ser perdonados ni siquiera se los mencionaron dentro de lo que se llama un templo. El apóstol Pablo, conociendo que así iba a ser en los postreros días, en los postreros tiempos, le escribe a Timoteo, allá en la primera epístola a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, 1. Y no es nada escondido para nadie. Usted puede ir a cualquier auditorio, a cualquier iglesia, y ver que lo que se hace es satisfacer los deseos humanos. Ya no es conocer la voluntad de Dios, ya no es que uno llegue y adore y exalte a Dios, sino tú eres el centro. El ser humano es el centro de la enseñanza. Son sus necesidades, son sus problemas, son todo aquello que tiene que ver con el ser humano. Pero ya no es Dios, no es ese Dios todopoderoso que satisface los deseos más profundos del alma. Ya no es la enseñanza de la Biblia. Ahora son frases motivacionales que hacen que la gente quiera cada domingo asistir a ese auditorio. Primera de Timoteo 4:1 dice, léalo conmigo, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Puede creer eso? Ir a un templo a escuchar doctrinas de demonios. Y la Biblia dice que eso no es extraño, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz para engañar a los escogidos. Y por eso es importante recordar la Reforma, porque la Reforma pone nuestros pies en la tierra y nos pone en una disyuntiva. ¿Vas a seguir las enseñanzas de los hombres, las tradiciones del ser humano, o vas a seguir lo que dice la bendita y eterna palabra de Dios? Esas doctrinas y enseñanzas humanas ahora son el centro
de la fe y de la enseñanza. Miren lo que dice también 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Y mucha gente está siendo engañada. Mucha gente que desconoce el fundamento bíblico llena esos lugares. Y cuando sale con esa idea de que yo puedo hacer las cosas a mi manera. Yo puedo hacer aquello que mi corazón anhela. Yo tengo el poder de hacer todo lo que anhelo en esta vida. Segunda de Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe la variedad de religiones? Es innumerable. Y usted, si se siente mal, puede ir a esta, puede ir a la otra. Si le gusta la música movida, aquí se lo vamos a dar. Y la preocupación de los que están dentro de las iglesias no es que la gente viva de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, sino que satisfagan sus deseos carnales como a ellos les gusta. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo. No sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias inclinaciones humanas. Y de esa manera se lleva la religión en el siglo XXI. Hay muchos satisfactores, hay muchas opciones. No tienes que estar encerrado leyendo la Biblia y orando. Ahora puedes tener la bendición de hacer lo que a ti te plazca, como tú lo sientas. Y de esa manera se ha ido tergiversando la doctrina. Podemos decir que el tiempo se divide en dos: el tiempo cronológico y el tiempo de que la verdad se manifieste. Y cuando esa verdad que es Cristo se manifiesta, cada ser humano se tiene que definir: o se convierte a Dios o se persevera en la mentira. Y Jesús es radical. Jesús no anda con opciones. Lucas 11:23. Jesús dice: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Y de esa manera vemos que el evangelio no puede ser más claro ni más radical. O adoras a Dios o te adoras a ti mismo. O buscas y sirves a Dios o te buscas y te sirves a ti mismo. ¿Por qué va uno a un grupo religioso? Porque quiere que lo satisfagan. Y desde que llegas, eres el centro de atención de estas religiones. No es la palabra de Dios, no es Dios, sino es la persona. Porque el humanismo ha invadido a la religión cristiana. Pero Jesús sabía que además de su hora, también estaba la hora de la iglesia, la hora de su iglesia. La iglesia de Hechos de los Apóstoles, aquella que fue perseguida primeramente por los judíos y posteriormente por los emperadores romanos. Esa iglesia que se hizo oficial cuando el emperador Constantino en el siglo IV promulgó el Edicto de Milán, conocido también como la tolerancia del cristianismo. Y este edicto fue promulgado en Milán en el año 313. Y en ese edicto se establecía la libertad de religión en el Imperio Romano, dando fin a la persecución contra los cristianos. Fue en el siglo IV, año 313,
cuando la iglesia se hizo oficial. Y al hacerse oficial, empezó a entrar una serie de herejías, una serie de mezcolanza entre varias religiones, y de esa manera la iglesia cristiana se fue pervirtiendo. Fue así que la iglesia se fue llenando de corrupción gradualmente, pues sus líderes inventaron doctrinas raras, metieron tradiciones de hombres y fueron haciendo a un lado a Dios y a Cristo. Pusieron una infinidad de santos y vírgenes promoviendo la idolatría, hicieron a un lado la Biblia y la fe, y de esa manera, como dice Jesús, creyendo que estaban haciendo un servicio a Dios, empezaron a asesinar a aquellos pocos que seguían siendo fieles a Cristo y a su palabra. ¿Se acuerdan de lo que leímos al principio? Juan 16, versículos 2 y 3. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Pero el versículo 3 lo deja claro. Dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Si ellos hubieran conocido al Padre, si ellos hubieran conocido a Jesús, en lugar de perseguir a estas personas, debieron seguir sus enseñanzas. Y esto fue lo que históricamente sucedió. Esto fue lo que los reformadores del siglo XVI tuvieron que enfrentar. Muchos de ellos, como dice la historia, fueron quemados en la hoguera, fueron asesinados cruelmente por aquellos que representaban a la iglesia romana. Y como usted sabe, o lo ha leído o lo ha escuchado, en el siglo XVI se produjo una crisis dentro de la Iglesia Católica Romana debido a la corrupción eclesiástica y a la falta de piedad cristiana. Lo que menos le interesaba a estos religiosos eran las almas de las personas. Ellos estaban deseosos de poder, querían dinero, no les interesaba enseñar la palabra de Dios. Y eso es lo similar en este tiempo. ¿Cuántas personas ven a la iglesia como una mina de oro, como una manera de hacerse ricos? Y en una ocasión un pastor nos compartió una fotografía de una persona que tenía su cartera abierta. Dice, mi situación es que estoy a punto de abrir una iglesia, porque no tenía ni un peso en su cartera. Porque ahora la religión se ve como una manera de obtener dinero, como una manera de obtener ganancia. Y eso no fue diferente en el siglo XVI. La promoción y venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y eso cualquier libro de historia lo dice. Usted vaya a cualquier información de la historia universal y va a ver que uno de los objetivos de la iglesia al empezar a vender indulgencias fue terminar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. No era que la palabra de Dios fuese conocida, no era que Cristo fuese más amado, no era que Dios debería ser más glorificado, sino era una intención económica. Empezaron con la venta de cargos eclesiásticos, lo que se conoce como simonía. ¿Quieres ser sacerdote? Te cuesta tanto. ¿Quieres tener un santo en tu comunidad? Te cuesta tanto. Y el asunto era económico. No había nada de espiritual, no había nada que verdaderamente buscara la gloria de Dios, sino era saciar sus anhelos de poder. Por eso reformadores como Juan Hus, como Juan Wycliffe, como Martín Lutero, como Calvino y otros
Tuvieron que enfrentarse a su hora de la verdad, es decir, entre vivir la mentira de una religión falsa o vivir defendiendo la verdad de Cristo y de la Biblia. Y Martín Lutero había sido declarado hereje y había sido excomulgado de la Iglesia romana y fue citado a una reunión, a una asamblea en Worms, allá en Alemania. Esta asamblea fue presidida por el emperador Carlos V y la intención era un debate teológico donde Martín Lutero debía retractarse de sus enseñanzas, debía negar que él creía verdaderamente en lo que dice la palabra de Dios. Sin embargo, lo que favoreció a Lutero para no ser ejecutado como los demás reformadores fue que él contaba con el apoyo del príncipe Federico el Sabio de Sajonia, allá en Alemania. Y eso le dio la garantía de no ser proscrito ni detenido sin antes ser escuchado por las autoridades de la iglesia corrupta de Roma. Y los que hablan, los que escriben acerca de ese debate, dicen que la actitud y la defensa de Lutero ante la Dieta de Worms fue descrita en su tiempo como racional, inteligente y bien pensada, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios abre nuestra mente, la palabra de Dios nos da sabiduría, nos da inteligencia. El Salmo 119 dice: más que mis enseñadores he entendido porque guardo tu palabra. Me has hecho más sabio que mis enemigos, porque ellas son mi meditación. La palabra de Dios hace al ser humano más inteligente para ver las cosas con más claridad. Y por eso, cuando Martín Lutero compareció 2 veces ante el emperador y en cada ocasión se le exigía que se retractara de sus enseñanzas y escritos, él respondió lo siguiente, y esto lo puede leer también en cualquier libro de historia universal. Allá enfrente de aquellos que le acusaban y que le pedían que se retractara de sus enseñanzas, Martín Lutero les dijo: si no se me convence mediante el testimonio de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos. Por las sagradas escrituras que he citado, mi conciencia está cautiva, está sometida, está ligada a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. Dios me ayude. Amén. Y a pesar de los intentos por asesinarlo como hereje, porque esa era la intención de la iglesia que representaba a Dios, asesinar a todos aquellos que obedecieran y que guardaran la palabra de Dios. A pesar de los intentos de asesinarlo como hereje, Lutero pudo retirarse, no fue detenido, ya que tenía un salvoconducto con vigencia de 21 días. Sin embargo, el anuncio papal fue que se tratara a Lutero como un delincuente y se prohibía la lectura y posesión de sus escritos. Además, autorizaba a cualquier persona matar a Lutero sin sufrir consecuencias penales. O sea que tenía el perdón del Papa, aunque se cometiera un asesinato. Y de esa manera se llevaba la religión en ese tiempo. Sin embargo,
En la providencia de Dios, el príncipe alemán Federico, con el fin de protegerlo, organizó un secuestro simulado en el camino a casa y lo escondió en el castillo de Warburg. Durante el periodo que estuvo en Warburg, Lutero inició la traducción de la Biblia al alemán, porque esa era una de las intenciones de los reformadores, que mientras la gente pueda leer directamente la palabra de Dios, puede conocer su voluntad y no ser víctima de los engaños de aquellos que manejan la palabra a su antojo, a su propio criterio, a su propia manera de pensar. Por eso muchos hijos de Dios que amaron a Dios por encima aún de su propia vida, estuvieron dispuestos a traducir este libro para que ahora en este siglo XXI no seamos llevados por doctrinas extrañas, por gente que solamente busca satisfacer sus propios deseos y queriendo decir que son maestros de la palabra sin conocer siquiera lo que dice este sagrado libro. Mis queridos hermanos, cuando nos llega la hora de la verdad, el tiempo de las palabras se termina, como le pasó a Lutero. Él tenía que terminar lo que otros reformadores habían empezado, y él tuvo que terminar la misión para la cual fue escogido por Dios. Y había que pasar de las palabras a los hechos, enfrentarse a una organización universal, porque eso es lo que significa la palabra católico. Él, lleno de dudas y temores, lo único que le dio valor fue que su conciencia, que su mente, que su corazón estaba cautivo en la palabra de Dios. Y por eso estuvo dispuesto a morir si hubiera sido necesario, como otros lo hicieron, para que la palabra de Dios pueda llegar al ser humano y pueda cambiar una vida y llenar de esperanza el corazón de la gente que vivía en la ignorancia de ese tiempo. Hoy tenemos que decidir si vivimos una religiosidad hueca, una religiosidad de apariencia, una religiosidad donde creemos que todo está bien cuando desconocemos lo más elemental de lo que dice la palabra de Dios. O nos sometemos y entregamos nuestra vida a Cristo, o seguimos teniendo una vida pecaminosa según nuestro propio entendimiento nos lo da a entender. O vivimos a la manera de Dios, teniendo la fe, la gracia, teniendo a Cristo y a su palabra como nuestra norma de vida. Mis queridos hermanos, ha llegado la hora de enfrentarnos a la verdad, y la verdad es Cristo y su palabra. Hoy no tenemos personas que nos persigan o que estén allí queriendo asesinarnos por nuestra fe, pero sí tenemos la gracia de Dios que cada día nos anima, nos mueve, nos llama a que podamos conocer mejor lo que dice este maravilloso libro. Lutero tomó la decisión correcta y reformó a la iglesia de su tiempo. Y esa decisión fue permanecer firme ante los ataques, no solo de la iglesia de Roma, sino los mismos ataques del diablo. Y él escribió un himno que se llama Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en ese himno él plasma en esos versos de ese canto hermoso de que todo está en las manos de Dios, y que si era necesario que él muriera, era aceptar la voluntad de Dios
porque la voluntad de Dios siempre es perfecta y es lo mejor para cualquier ser humano. Podemos decir, como dice la Sagrada Escritura, que todos aquellos que murieron por su fe en el pasado, aquellos que aún ahora mueren por su fe en diferentes países donde hay persecución, podemos decir que ahora son ciudadanos del reino de Dios, como dice Hebreos capítulo 11, versículo 16. Y en Hebreos 11, 16, la palabra de Dios dice que muchos van a ser muertos por su fe, que muchos por amar la palabra de Dios, por amar a Dios, van a ser perseguidos, inclusive por su propia familia. Hace un ratito cantábamos el himno que dice: mis familiares y todos mis parientes fueron la gente que yo relacioné. Me aborrecieron por causa de su nombre cuando supieron que a Cristo me entregué. Porque eso es el Evangelio, porque eso es verdaderamente amar a Dios por encima de cualquier comodidad que pudiéramos tener. Hebreos 11, 16 dice, léalo conmigo, dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y tal vez muchos, a diferencia de Lutero, murieron. Sus cenizas fueron esparcidas por el aire, pero son ciudadanos del reino eterno de Dios. Por lo cual dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Y Dios quiera que usted y que yo podamos ser considerados dignos de verdaderamente llamarnos cristianos en el amplio sentido de la palabra. Cristianos no solo de nombre, no solo de membrete, sino que verdaderamente, tanto en la vida como en la muerte, podamos estar dispuestos a seguir a Cristo y seguir enseñando lo que su palabra dice. Que Dios les bendiga y que les